entender esa historia es la única forma de entender por qué el mundo está como está hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Desiree Rafaeli Miskiewicz, profesora de Historia y Geografía de nivel secundario en la Ciudad Azul. Quiero agradecer por la invitación para participar de este segmento llamado Historia en todos lados, y para ello elegí un tema básicamente que es el tema que me adentró a tomarle el gustito a las ciencias sociales, que son los derechos de las mujeres en la actualidad a nivel mundial y de las luchas que se han vivido en nuestro país hasta hace muy poquito. Podemos empezar diciendo, si pudiéramos dibujar en un mapa del mundo los lugares donde las mujeres tienen derecho y los lugares donde no, el resultado sería devastador. Porque en 2026, dependiendo del lugar donde hayas nacido, tu vida como mujer puede ser completamente diferente. Hay países donde las mujeres no pueden salir a las calles solas, donde no pueden estudiar ni trabajar, países donde no tienen derecho a elegir con quién casarse, cómo vestirse o a dónde ir. Y también hay países que se presentan como democracias modernas donde silenciosamente esos derechos están siendo recortados o cuestionados. Y estos mapas no solo es geografía, sino que también es historia, porque esos mapas tienen detrás siglos de decisiones políticas, de luchas, conquistas y retrocesos. Y entender esa historia es la única forma de entender por qué el mundo está como está hoy. Podemos ver algunos ejemplos en el mapa de la actualidad, como lo es el caso de Afganistán, ya que desde que los talibanes retomaron el poder, las mujeres no pueden salir de su casa sin un acompañante masculino, o sea, un familiar o su marido. Obviamente no pueden acceder a la educación ni secundaria ni universitaria, así como tampoco pueden trabajar en la mayoría de los sectores. Derechos que antes sí existían y que costaron décadas de lucha, fueron borrados en muy pocos meses. En Arabia Saudita, las mujeres recién pudieron manejar un auto por sí solas en 2018. Y además, hay muchas activistas que lucharon por ese derecho, así como por otros, por muchos más, que fueron encarceladas y asesinadas también en el proceso. Pero no nos vayamos tan lejos, quedémonos en nuestro propio continente. En Estados Unidos, ese país que siempre se presenta como modelo de libertad, en 2022 la Corte Suprema eliminó el derecho constitucional al aborto a nivel federal, un derecho que existía desde 1973, y en 2026 sigue creciendo un movimiento muy alarmante. Propone eliminar el voto femenino, conquistado hace más de 100 años. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esos derechos? Porque esos derechos no aparecieron solos. Cada derecho tiene su historia detrás, tiene personas concretas que pelearon, muchas veces pagando un precio muy alto. Y muchas de ellas fueron borradas de la historia oficial y están siendo reivindicadas en la actualidad. A fines de 1800, cuando en la Argentina ni se hablaba del voto femenino, ya había mujeres que lo estaban luchando desde otros espacios, como Virginia Bolten, una obrera inmigrante que fundó en 1896 el primer periódico feminista de América Latina, financiado con su propio sueldo de fábrica. Su lema era directo y brutal para la época: ni Dios, ni patrón, ni marido. Recorrió los pueblos del interior de Buenos Aires difundiendo su mensaje. El Estado respondió deportándola a partir de una ley que existía y que permitía expulsar a inmigrantes sin un juicio previo. Unos años después, en 1911, Julieta Lanteri, una inmigrante italiana, encontró un vacío en la ley electoral que no especificaba que solo podían votar varones. Fue a un juez, argumentó con la Constitución y al final votó. Se convirtió en la primera mujer en votar en toda Sudamérica, décadas antes de que existiera el voto femenino. La respuesta del Estado fue cerrar de inmediato ese vacío legal. Pero ella no paró y siguió luchando por los derechos laborales de las obreras, por el divorcio y por la salud. Dos mujeres, dos estrategias distintas, pero con la misma convicción: que los derechos no se mendigan, se conquistan. Y esa historia de lucha siguió en Argentina y dio resultados que nos distinguen en el mundo, aunque muchas veces no lo sepamos. En 2020 aprobamos la interrupción voluntaria del embarazo, garantizando el acceso gratuito y seguro en el momento exacto en el que Estados Unidos iba en el sentido contrario. Y la ley Micaela, que obliga a capacitarse en género y violencia a todos los funcionarios del Estado,
en los tres poderes. Pero acá viene algo más importante que no podemos ignorar. Tener derechos escritos no alcanza. En 2025 hubo 247 feminicidios en Argentina. Las políticas de prevención fueron desfinanciadas. La brecha entre la ley y la vida real existe y es muy grande. Eso también es parte de la historia que estamos escribiendo. Y por si no se dieron cuenta, también estamos hablando bastante de lo que es la ESI al fin y al cabo acá. Porque, como ya sabemos, la educación sexual integral no es hablar de sexualidad solamente, sino que también es hablar de los cuerpos y de sus derechos. Y que esos derechos tienen historia, que no cayeron del cielo, sino que lo conquistaron personas reales. Un derecho que no se conoce es un derecho que no se ejerce. Y el derecho que no se ejerce se pierde. Lo estamos viendo en el mundo ahora mismo, en tiempo real. La historia de los derechos de las mujeres está en todos lados. Está en el mapa, está en el libro, está en las plazas, está en las aulas.